En Radio Valencia nos acompaña Paco Caballero, es el secretario responsable de Administración Local y de Servicios a la Comunidad del sindicato UGT. Señor Caballero, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Tan sucia está Valencia? Tan sucia está Valencia. Hemos sufrido unos recortes en las concesiones, indicándole que estamos por debajo de lo que en el 2002 aportaba esta ciudad a la limpieza diaria. En el año 2005 teníamos 1.570 trabajadores en la calle limpiando la ciudad y en el año 2014 estamos con 1.050. Indicarle también que actualmente solo hay 5 cubas que están baldeando la ciudad, cuando en el año 2005 estaban baldeando 15 cubas la ciudad de Valencia. Es verdad que el centro está más reluciente. Sí, eso sí. Se ve que es común en todas las ciudades porque, los gobernantes entienden que el centro es el más visitado tanto por turistas como por la parte, pues no lo sé. Y efectivamente las periferias están más sucias, y eso se nota. Es verdad que hay calles que no se baldean, que no se riegan desde hace años. Sí, vamos a ver, para muestra, es decir, nosotros en el año 2011 la media de un operario de limpieza era alrededor de 3 kilómetros lo que tenía en cada uno de sus recorridos. Actualmente están realizando una media de 7 kilómetros. Esto conlleva que hay zonas, que hay calles de la ciudad en que se tiene que pasar cada 2 o 3 días para tenerlas limpias. Limpias de barridas, creemos. Barridas. Claro, baldearla con agua en las cubas, ¿no? De las que usted hablaba antes. Claro, si hay menos cubas, la ciudad sigue siendo igual de grande, incluso se ha expandido, ¿no? Entendemos en los últimos años. También será más difícil acceder a todas las calles. Correcto. Es decir, ya lo he dicho en la primera parte, es decir, que antiguamente estábamos con 15 cubas baldeando el total de la ciudad, estamos con una climatología seca, es necesaria el baldeo, los vecinos lo han indicado en las intervenciones anteriores de Málaga y de Valencia, y actualmente, gracias a la presión vecinal, pues y gracias a la presión del sindicato, encontramos que al menos tenemos 5 cubas para la limpieza de la ciudad. Pero esto aquí es muy grave lo que está sucediendo en Valencia, porque la propia Sindicatura de Cuentas, en su auditoría operativa en municipios de 50.000 a 75.000 habitantes, ya indicó que la publicó en enero del 2014, en este mismo año, ya concluía que no existen análisis previos técnicos para hacer la limpieza, y además que no tienen criterios ni indicadores para valorar y comparar la eficacia y eficiencia de la prestación del servicio. Además, indicaba que solo el Ayuntamiento de Elda subcontrata ha realizado encuestas de satisfacción. Esto es grave, que la Sindicatura de Cuentas tenga que llamar la atención a los municipios en sus informes y auditorías. Hay otra excusa o argumento también de las autoridades municipales a veces, que las ciudades con playa, por el hecho de tener playa, son más sucias. ¿Es así? No es así, porque además tienen contratas diferentes. Es decir, sí que es cierto que también nos hemos encontrado con estos recortes, que las campañas específicas que teníamos se han visto recortadas. En verano, cuando estaba el periodo vacacional, se contrataba más personal. En las campañas de otoño se contrataba más personal por la caída de la hoja, y actualmente, debido a los recortes, pues se tiene que distribuir. Eso añadido a lo que habéis comentado al principio, de tener los ERTES y ERES y la no renovación de multitud de contratos en las 3 contratas, que, como os he indicado, el empleo del 2005 era de 1.570 y actualmente estamos en 1.050 trabajadores y trabajadoras. Señor Caballero, déjeme que mire al ciudadano, porque posiblemente alguno de nuestros oyentes piense, bueno, es verdad, pero el vecino de una ciudad que sabe, porque esto se sabe, que su ayuntamiento ha recortado en personal para la limpieza, en medios para la limpieza. Quizás no deberíamos haber tenido durante todo este tiempo un plus de responsabilidad sobre nuestro entorno. Digo el ciudadano, el vecino. Sí, por supuesto, pero esto se hace con campañas informativas, con campañas de apoyo y de concienciación al ciudadano. Actualmente, a raíz de la salida de vecinos y vecinas en algunas zonas de la ciudad, para poner, yo creo que en jaque al ayuntamiento, no a las contratas, para indicarles que necesitan más limpieza, pues el dinero que tenían que tener dedicadas las concesionarias para la información y la concienciación del ciudadano en la limpieza, lo están destinando a brigadas de choque, y yo creo que esto va muy encaminado a mayo del 2015. Claro, bueno, sí, es que el horizonte electoral es inevitable, lo tenemos cada vez más cerca. Una pregunta más, señor Caballero, tenemos un minuto por delante. ¿Usted cree que un servicio público de limpieza y recogida de basuras es más eficiente que un servicio privado? Yo lo creo, lo defiendo, es decir, simplemente este año hemos sufrido un recorte también por el incremento del propio IVA, pero no es que lo creamos nosotros, es decir, como organización sindical, que efectivamente
solamente la eficacia en la gestión pública está y existe, sino que también la Sindicatura de Cuentas, en el informe de enero del 14 que le he mencionado anteriormente, así lo dijo. ¿Usted cree, por tanto, que si fuera el propio Ayuntamiento de Valencia quien se encargara con sus medios, con una empresa pública, si fuera el caso, con sus propios trabajadores, de limpiar Valencia, Valencia estaría más limpia? Sí, porque nos ahorraríamos los costes indirectos, el beneficio industrial y el IVA, que podríamos destinar en una situación económica como la que tenemos actualmente, pues posiblemente a más recursos para la limpieza diaria. ¿Y usted cree que el año que viene la ciudad estará poco a poco más limpia? Yo creo que de mayo al 2015 todas las ciudades pues le darán un vuelco, porque es una preocupación de todos los ciudadanos y las ciudadanas de tener las ciudades limpias, y creo que las autoridades pues invertirán un plus para que así lo vean los ciudadanos de cara a mayo del 2015. La limpieza de votos. Correcto. Paco Caballero, secretario responsable de Administración Local y Servicios de la Comunidad de UGT en Valencia. Gracias por habernos acompañado. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.